si alguien me dice, por escrito mejor, por favor, contestando por escrito a mi petición escrita, ¿dónde puedo encontrar esto? Pues bueno, pues ya me lo busco, ¿no? Pero no creía yo que fuese tan complicado. O sea, se trata de dar instrucciones al departamento consiguiente, que me llamen, oye, pásate por aquí y hazte las fotocopias. O recoge las propias, yo qué sé. Vamos, no pensaba yo que había tanto problema, ¿no? Para optimizar un poco los recursos y como está presentado por duplicado, lo que puedo hacer es reunirme con la defensa de la ciudadanía y elaborar una respuesta conjunta y ya está. ¿Vale? Pero ¿lo voy a recibir o no? ¿O se me niega? Elaboraremos una respuesta conjunta vale. para no emitir dos. ¿Alguna pregunta más? Mi pregunta es, la organización de urbanismo, si tanto cuesta comprar pintura para pintar el paso de cebra. Porque donde yo vivo, en el paso de Socorro, por la línea de Copa, el paso de cebra, ¿quién se ve? Los coches, pues porque somos del pueblo y conocemos ese paso. Pero es que la verdad da pena. Esa una. Y la segunda, si tanto cuesta las regaderas para el cementerio, que en todo el cementerio solamente hay 3 regaderas. ¿Cómo? En todo el cementerio solamente hay 3 regaderas. ¿3? 3. Si quieren mañana por la mañana vamos a las 9 y las contamos otra vez. No, Si tan mal está el pueblo para comprar pinturas y regaderas. Es que escribo ayer, no regaderas. Que yo pensaba Si que... la gente se la emporta, es que cosa de civismo. Yo he ir del cementerio a la regada y hasta la granera. Yo vaig tot seguit menjar al cementerio. Yo todos los sábados por la mañana, muy de mañana. Y es que es de vergüenza, pero anem a Es fer. que da Si vergüenza la gent buscar se'ls cementerio. endú. En la vida está cementerio ahora. Da vergüenza, ¿verdad? Eso es una opinión. No, Eso es una eso opinión. es. Porque yo tengo otras opiniones. Pues vamos, yo tengo otras opiniones. Pero bueno, eso era Socorro. La y la regadera. Muy bien. Sobre las reformas de las aceras para subir los inválidos y las señoras o caballeros que llevan a los niños debe tener. ¿Por qué no lo hacen a las dos partes? Y además que hay otras hechas que son unos pasillitos así muy estrechos. ¿En qué calle? Está muy bien para los inválidos. Ahora, que las aceras no se prestan tampoco. Hay que coger de la calle y hacer la acera más grande o de las fachadas retirar las casas. Vale. Y otra cosa, sobre los potres verdes de la señora Salgado, ¿sabes? Que lo dijo muy bien porque iba en crisis también el Partido Socialista y lo dijo para informarnos de que estaban trayendo brotes verdes. Y sí que es verdad, ¿sabes? Salió la flor, salió el fruto, se lo comieron y ahora se están muriendo las plantas que hay en los macetones en Benetúser. Se están secando, ¿sabes? Y el césped también, porque no voy por el camino al cementerio o por el paseo del Calvario, pero fui a despedir. Yo tenía un amigo y vi que el césped del camino del cementerio se está secando, hasta incluso también el del ayuntamiento pequeñito. Yo no me explico cómo hay tanto abandono. Lo miraremos todos. Gràcies. Respecte a les últimes informacions aparegudes en alguns mitjans públics en relació a l'exrecaptador d'impostos de la població, creu l'Ajuntament que se'n deriva cap responsabilitat política i administrativa, és a dir, no tindre algun resultat, perquè no m'agradaria que algú dimitisca o se cessara un tècnic si no ha fet bé el seu treball, però no hem trobat fins ara, ni cap dimissió política ni cap cessament de cap treballador per no fer el seu treball, que és el de control i gestió dels recursos econòmics d'aquest Ajuntament. I en cas que tingueu alguna altra notícia o alguna altra novetat, com a ciutadà i veí del poble, també m'agradaria saber si teniu alguna altra novetat o notícia. Vale. En primer lloc,
el tema del recaudador está en els tribunals, ¿vale? Y n'hi ha dos tribunals. Uno es el tribunal penal y la otra es, que no me recuerdo más, el tribunal de contes, ¿vale? De ahí se derivarán, ¿vale?, las responsabilitats que se tinguin que derivar, ¿vale? Però els daremos en este ajuntament, ¿vale? De moment no n'hi ha cap de responsabilitat política, perquè este senyor, i estem cansats de repetir-ho, nos ha enganyat a tots, a tota la corporació. Este senyor nos ha enganyat a tots, perquè este senyor era una persona que estava integrada en el poble, ¿vale?, i nosaltres confiàvem en ell. Vale. Que possiblement no s'ha dut el control que se tinguera que dur, això ho decidirà el Tribunal de Comptes. I si n'hi ha responsabilitat penal, ho decidirà el penal. No sé si això te contesta. Desde luego, dimisión no allí. Fa una pregunta en general. Sí, claro. Bueno, jo, per exemple, jo sí que... És que Lluís ha parlat de dues responsabilitats, però jo crec que són tres responsabilitats. Una responsabilitat penal, que la tindrà este home i que segueix el seu tràmit parlamentari. Una responsabilitat administrativa, que pot ser sí o no, o pot ser no, que és la que du endavant el Tribunal de Comptes, i una tercera, que és la responsabilitat política. La responsabilitat política, pues, així mos quedem, o sigui, evidentment, jo he estat en l'Ajuntament de 4 anys que ha estat este home, sí? Estava, els 4 anys que jo estava, ha estat ell allí, i jo no he pogut dir. Ara, la responsabilitat política jo crec que sí que hauria d'haver, però això és el que li toca. A mi me toca una part de responsabilitat, perquè jo he estat així a l'oposició, encara que ho he denunciat sempre, perquè mai m'han donat els papers que jo volia. I mateixa ho he dit en el tema de això, mai s'ha pogut veure tots els que volia. També he de dir que actualment menys que abans, molt menys que abans. I tinc una part de responsabilitat. Ara, jo crec que algú hauria d'haver pres, i per vergonya torera que se diuen, hauria tingut que, si ens ha passat això, políticament algú hauria tingut que dimitir. I jo això ho penso personalment. Que eixe que tenia que haver dimitit, que era jo que era l'últim de la fila, no ho sé, jo crec que serien altres els que haurien tingut que dimitir, perquè evidentment algo hem fet mal. Administrativament, total, políticament, perquè això completa, perquè mos furten 500.000 euros i no se donen comptes, doncs és que no ho estem fent molt bé. Políticament, ja t'he dit, jo agarro la meva part, però jo crec que algú hauria tingut que fer-ho. I evidentment, vostè mirant Laura, no crec que siguin tampoc vosaltres que en aquell moment també estàveu a l'oposició. Però bueno, cada palo que aguante su vela. Jo dic, a mi potser també me toca, és com ara, tots són culpables de la crisi, pot ser sí, jo també potser, però tots no són culpables per igual. Doncs en això també passa un poc el mateix. Jo potser també tinc part de responsabilitat, igualment així, no cago en el sanell d'això, que jo he estat en l'oposició, però no m'ha donat compte. Jo crec que algú, per vergonya torera, com he dit abans, ara tinc que dimitir el sanell. Això és la responsabilitat política, que no lleva les altres dues responsabilitats que cada un tindrà que assumir, la penal i l'administrativa, si és el cas, que com bé ha dit, està també el Tribunal de Comptes sobre l'assumpte. Bueno, vamos a ver, yo voy a decir lo mismo que dije en el momento en que presenté la denuncia tanto penal como en el Tribunal de Cuentas. La responsabilidad política que yo tenía que asumir, la asumí absolutamente toda. Pero cuando ese señor se volvió a renovar durante los 4 años de mi mandato como alcaldesa, fue este pleno que aprobó esa contratación y no la alcaldesa en ese momento. Que lo que llevó a la Junta de Interior en esa ocasión, en esa comisión, fue la subcontratación ya por una oficina de recaudación. Y fueron la propuesta que se hizo en esa misma comisión de todos, de los 17 concejales, la que le trajo el pleno para que ese señor se volviera a contratar durante 4 años más. Eso hay que recordarlo también.
del dinero que se ha estafado a Benetuse, y 2, de nivel de responsabilidades, desde abajo hasta arriba. Con lo cual, si tiene que salir algo, saldrá. Y no habrá ningún problema, que aquí estaré yo. No voy a ir a ningún sitio, no voy a ir a Colombia. No hace falta que me busquen ni por YouTube ni por ningún sitio. Y el penal es el que, realmente, el tribunal penal es el que hace, digamos, la infracción del delito. Es el que sanciona, multa, que aparte de intentar recuperar el dinero, le puede multar con más por el tiempo, por los intereses, etc. Esos son los dos procesos que hay y las responsabilidades se derimirán. Y saldrán totalmente todas a luz, no habrá ningún problema. Pero no sé que tenías una sentencia, pero... Lo que pasa es que yo creo que aprovechando que estoy hablando, Manolo, yo lo que sí que pediría, y entiendo que la ciudadanía esté nerviosa y quiera que cuanto antes y que lo devuelva todo y tener la información de última hora. Pero yo sí que pediría, desde luego, muchísima cautela, porque a veces el sacar informaciones antes de que el juzgado las pueda tramitar pueden llevar a un problema. Y el estar hablando aquí ahora de responsabilidades de un técnico o de otro técnico o de menganita o menganito, da igual, puede suponer un problema. Entonces yo pediría paciencia, igual que se ha tenido hasta ahora, pero bueno, ha ido funcionando bien y vamos a ver si llega a buen puerto todo, sobre todo. Si vos quereu tranquils i contents en això, pues vale. A raíz de la publicación en el Levante, ¿habéis podido confirmar si está detenido al menos? Sí. Está detenido y la información que tenemos es que está detenido desde el 2 de agosto. Muchas gracias. Bueno, pues si no me pregunta més, quan